¿Puede darle un aplauso mejor al Señor? Junto con un te amo, Padre. ¿Puede tomar su lugar en la presencia del Señor? Sea muy bendecido, muy buenas noches. ¿Cómo está, iglesia del Señor? Bendecidos. Le voy a pedir que por favor usted me acompañe a declarar una cosa. Diga conmigo: mi fe, fuerte, mi fe es como un grano de mostaza que cuando la siembro es la más pequeña de las semillas de la tierra, pero cuando crece es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. Otra vez, mi fe es como un grano de mostaza que cuando la siembro es la más pequeña de las semillas de la tierra, pero cuando crece, fuerte, pero cuando crece es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. Alabe a Dios por eso. Te damos gloria, Señor. Por favor, acompáñeme a orar. Padre, gracias por la sangre preciosa de Jesús. Padre, solo por medio de la sangre podemos presentarnos ante ti. Y solo por medio de la sangre, Señor, somos aceptos en ti. Señor, reconocemos la sangre preciosa de Jesús. El poder y la efectividad de esa sangre para limpiarnos, para hacernos hijos de Dios. Declaramos nuestro total y completo amor a ti. Padre, nuestros corazones te pertenecen. Somos tuyos completamente. Hemos venido en esta noche a escuchar tu voz, Señor, y como tu iglesia pedimos que tú nos hables, que tu palabra, Señor, sea una semilla en nuestra vida. Oramos, Dios Todopoderoso, para que tú extiendas tu mano. Queremos conocerte, queremos ver a Jesús, queremos y necesitamos que Jesús se nos revele y que nosotros podamos cada día estar más enamorados de Jesús. Padre, me pongo delante de ti. No tengo ningún derecho a decir una sola palabra de mi propio corazón. Solo las palabras que tú has puesto para tu pueblo, porque este pueblo te pertenece. Somos tuyos, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Ponemos una demanda al Espíritu Santo de Dios en nuestro hombre de Dios. Y pedimos, Señor, que tú nos reveles a Jesús. Espíritu de Dios, revélanos a Jesús en esta noche, en el nombre de Jesús. Y usted dice un fuerte y poderoso gloria a Dios. Voy a ir al grano, familia. Voy a ir al grano. Este mensaje no es una disertación o una oratoria teológica, porque yo no sé hacer eso. Yo no sé predicar. Yo solamente leo la Biblia, le pido al Espíritu Santo que me la revele, y lo que Él me revela de eso es lo que yo puedo decir y lo que yo puedo vivir. Si uno no vive algo, no lo puede predicar, a menos de que esté dispuesto a vivirlo. Eso también es una posibilidad. Ok, este mensaje nació por una pregunta que yo le hice a Dios mientras estaba orando. La respuesta no la recibí con un ángel tomando café conmigo, o un sueño, o una revelación súper espectacular. No tuve nada de eso. Solamente subió una palabra a mi corazón. Una palabra que en algún momento yo había escuchado, que en algún momento yo había leído, pero que yo no tenía. En ese momento vi algo que no había visto antes.
Y por eso esa palabra fue la respuesta a mi pregunta. Estamos viviendo como iglesia un tiempo retador e histórico. Un tiempo maravilloso. Un tiempo donde estamos viendo a un hombre de Dios que, hermanos, es celestial. No voy a decir extraterrestre, porque algunos tienen problemas con esa palabra, pero es celestial. Es raro ver una persona así. Una persona con esa integridad, con esa fe, con ese carácter. Y ante toda esta situación, sabiendo que de alguna forma, por diseño divino, le comparto que en mi cumpleaños compartí una imagen que me identificó mucho el año pasado. Era un caballo que estaba en un techo. Y la pregunta era, ¿cómo llegó eso allí? Yo también me pregunto lo mismo, ¿cómo llegué aquí? No tengo idea. No tengo la más remota idea. De cómo llegué aquí, no tengo la más remota idea. No sé cómo explicarle. Solamente sé que de alguna forma divina, por su gracia, Él me ha dado el privilegio de tener la oportunidad de edificar con este hombre. Y yo le hice a Dios una pregunta sincera, porque de verdad yo quiero ayudar al reino. Yo quiero ayudar a lo que mi Padre espiritual está haciendo. Señor, ¿cómo crece mi fe? ¿Cómo crece mi fe? ¿Cómo puedo crecer en fe para realmente ayudarlo en lo que Él está edificando para el reino de Dios? ¿Cómo puedo crecer en fe para eso? Y ya le digo, yo le hago preguntas a Dios. Yo no sé usted cómo sea cuando ore. Yo he hecho oraciones que gracias a Dios no me las respondió, porque lo que dije fue atorrancias. Y también le hago preguntas, porque pues de mi Padre espiritual he aprendido que uno le puede hacer preguntas a Dios, que necesariamente todas te las responda. Eso no es cierto. Hay algunas que no te las va a responder, pero bueno, esta me la respondió, gracias a Dios. Y la respuesta fue una palabra que subió a mi corazón, que yo le quiero compartir, y que es el verso que da inicio a este mensaje. Recuerde, el mensaje no es mío. No puede ser mío. Si fuera mío no tuviera ningún poder. Es de Dios. Yo solamente estoy replicando lo que Él puso en mi corazón que compartiera. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Usted lo va a ver en la pantalla de la Reina Valera. Yo lo voy a leer de la Nueva Biblia Viva. Si usted puede seguir la lectura, pero yo lo voy a leer de aquí, porque hay una frase aquí que es lo que le da dirección a este mensaje. Hebreos 12:2 dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él, Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En esta noche quiero compartir con ustedes: mi fe viene de Jesús. ¿Puede decir eso conmigo? Mi fe, fuerte, mi fe viene de Jesús. Otra vez, mi fe viene de Jesús. Ok. El apóstol escribió que había una forma, había una manera. Mantengamos fija la mirada en Jesús. Esto viene después. Yo quiero que usted vea la Biblia. La Biblia no fue escrita por capítulos y versículos. Fue un solo bloque. En el capítulo anterior a ese, el apóstol da un desarrollo del salón de la fama de la fe. Habla de todos los hombres y mujeres que hicieron cosas realmente maravillosas para Dios, porque ellos creyeron en Dios. Allí están un hombre que solamente extendiendo su mano con una vara sobre el mar dividió el mar. Ahí está un hombre que con una oración en medio de una guerra la tierra se detuvo hasta que Israel ganó. Ahí está un hombre que fue metido a un foso con leones y que los leones no se lo comieron. Ahí está un hombre que medía quizás 3 veces menos que su adversario y le ganó.
Ahí está un hombre que Dios lo exaltó para libertar a su pueblo cuando él creía que él no era nadie. Es el salón de la fama de la fe. Y yo no sé cómo usted se sentía. Cada vez que yo leía eso, me sentía muy mal. Porque yo decía, yo no tengo esa fe. Yo no he llegado a eso. Peor aún, ellos no tenían a Jesús. Ellos vivieron en un pacto inferior al de nosotros. Ellos estaban esperando un redentor. No lo tenían, nosotros ya lo tenemos. Entonces uno decía, ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo eso. Yo no puedo caminar ahí. A duras penas a veces tengo fe para lidiar con mi carácter, que muchas veces quiere levantarse cuando pasa ciertas cosas. ¿Cómo voy a tener fe para ver tal y tal cosa que ha sucedido? Pero la respuesta del apóstol, inspirada por el Espíritu Santo, es: mantengamos fija la mirada en Jesús. No los mires a ellos. Ellos son héroes y es maravilloso lo que Dios hizo con ellos. Pero la forma como tú vas a tener la fe que Dios quiere despertar en ti es manteniendo la mirada fija en Jesús. ¿Por qué? Porque de Él viene la fe. Porque de Él viene la fe. Por lo tanto, la fe no es una actividad o no viene por una cosa especial que yo puedo hacer. No es un acto de magia donde yo he hecho una cierta cantidad de cosas, o no es una receta donde yo tengo ingredientes, la envuelvo y me tomo una pastilla que dice que me hace crecer la fe. No, la fe crece viendo a una sola persona. Mantengamos fija la mirada en Jesús, porque de Él viene la fe. Y entonces, eso me llevó a ver 3 cosas. No voy a decir muchas cosas hoy, solo 3 cosas. Vamos a hacer un viaje, sí, un poquito interesante por los evangelios. Pero vamos a ver qué cosas hizo Jesús para que su fe fuera agradable al Padre. Acuérdese que esa es la meta que tenemos. Nuestra meta más importante en la vida es traerle gozo al corazón de Dios, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para agradar el corazón de Dios. Y de camino voy a tener la fe para ver. Yo quiero que usted me diga una sola necesidad que venciera a Jesús. Escúcheme, yo no estoy diciendo que Jesús no hubiera tenido necesidades. Las tuvo. Todas y cada una de ellas, las mismas cosas que tú y yo pasamos, Él las pasó. Pero ¿qué sucedía? Jesús tenía la fe para que cada necesidad que Él tenía se convirtiera en una oportunidad para ver la mano de Dios en su vida y en la vida de otros. Yo necesito que usted comprenda eso. Jesucristo no tenía un contenedor con pan y peces para toda la multitud. Había una necesidad, pero Él tenía la fe para orar al Padre y que eso se multiplicara. Jesús no andaba con la bolsa. El administrador de la bolsa era otro. Él no tenía el dinero. El día que le fueron a cobrar, le dijo a un discípulo: vaya y pesque, y en la boca del pez hay para ti y para mí, están los impuestos de los dos. Jesús no usó un bote para encontrarse con los discípulos en medio de la tempestad. Caminó sobre el agua. Tenía la fe para eso. O sea que Él pasó por las mismas necesidades que nosotros, pero todas y cada una de sus necesidades fueron una oportunidad para ver la mano de Dios. Y Él tuvo la fe para eso. ¿Cómo lo obtuvo? Tres cosas, solo 3 cosas. Diga conmigo: 1, conocer. 2, oír. 3, obedecer. De nuevo: 1, conocer. 2, oír. 3, obedecer. Vamos al primer punto. Marcos
1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, se levantó muy de mañana para orar. ¿Por qué Jesús oró? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Qué necesidad tenía Jesús de orar? Ah, no, Él oró porque Él quería darnos un ejemplo a nosotros, de que esa era la forma de vivir. Eso es muy básico. Eso es muy superficial. Eso aparentemente no está allí. No es, hay algo más. Hay más de por qué Jesús se levantó tan temprano a pasar tiempo con su Padre. Sucede una cosa, iglesia. Nosotros estamos acostumbrados a creer que el título nos da lo que el título realmente significa. Por eso usted puede tener jefes en su trabajo que tratan a la gente mal. Porque como tiene un título que le da un puesto, la gente cree que tiene el poder para hacer tal y tal cosa con los demás. Tenemos una costumbre. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús no solamente se quedó con la relación que tenía como hijo? Eso era suficiente. Era santo, perfecto, sin tacha. Pero Jesús pasó de algo. Jesús pasó de tener una relación con Dios como hijo de Dios a tener comunión con Dios, a tener comunión con su Padre. Jesús había estado toda la eternidad con Dios y Él ya lo conocía, pero lo conocía como Dios igual que Dios. No lo conocía como hombre como nosotros. No estoy enredándolo, yo solamente quiero ponerle esto sencillo. No lo conocía como hombre. ¿Qué necesitaba Jesús? Como Jesús sabía que había venido del cielo, como Jesús sabía que había venido de Dios. ¿De dónde vino usted? ¿De dónde vino usted? ¿De dónde vino usted? Del cielo también, igual que Él. ¿Usted sabe qué pasa? Jesús extrañaba esa relación. Usted sabe que para orar usted no necesita que le ponga un horario. Si usted no siente que lo extraña, no va a pasar. Tiene que despertarse algo en nosotros que nos diga: yo extraño la comunión de quien yo salí, porque me hizo, porque Él me creó, porque Él dio todo por mí. Jesús extrañaba al Padre y por eso Él pasó de tener un título de hijo de Dios, una relación, a convertirse en alguien que tuviera comunión con el Padre, para entonces poder conocerlo. ¿Y sabe algo? Poder darlo a conocer tal y como es. Usted no va a conocer a una persona si usted no pasa tiempo con ella. Usted no va a conocer a una persona si usted no lo ve de cerca, si usted no tiene intimidad con ella. Jesús tomó esto porque sabía que necesitaba tener intimidad con Dios, porque para él estaba claro de que no era suficiente vivir de la relación de hijo de Dios que tenía, sino que tenía que ejercer comunión con Dios, pasar tiempo con Dios, intimar con Dios. Mateo 6:9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y también lo leo de Lucas 11, 1 al 2. Aconteció que estaba Jesús
orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo sé que usted se sabe esto, pero note algo, por favor. Él le está respondiendo a discípulos que le estaban pidiendo que le enseñara a orar. Y cuando Él le enseña cómo Jesús oraba, porque esto era lo que Jesús oraba, Él no llamó a Dios como Dios. Ni siquiera usó el nombre que para los judíos era tan sagrado que no se podía mencionar. Lo llamó Padre. Estableció una relación. Pero esa relación la selló con una acción: orar, pasar tiempo con Él, intercambiar. En la oración, realmente nosotros pasamos de ser hijos legales a ser hijos que reciben del Padre lo más importante: su corazón. Por eso, como él pasaba tiempo con Dios en oración, usted ve que desde las primeras líneas, ¿de qué se trata todo? Del Padre. Tanto así que la última petición, antes de llegar a nuestras necesidades personales, era una: hágase tu voluntad. ¿Usted sabe algo? En oración, en comunión, conociendo al Padre, nosotros vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Olvídese, porque eso está demasiado cerrado. Olvídese que la voluntad, que cuando digo esto de la voluntad de Dios es nada más para que usted sepa si tiene o no tiene que inscribirse en un área de servicio en la iglesia. Si tiene o no tiene que venir a este culto, o porque no sé si es la palabra que yo necesito escuchar. No es a nivel ministerial. Usted tiene una vida que Dios quiere que sea el testimonio de su poder. En todo lo que usted hace hay una voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que va a hacer la voluntad de Dios? Le va a ahorrar estrés, le va a ahorrar cansancio, le va a ahorrar energía, le va a ahorrar tristezas. ¿Sabe cómo vamos a ser más efectivos evangelizando? Estando con Él, y que en comunión Él nos diga qué es lo que le tenemos que decir a esa persona. Específicamente. No vamos a ir con un método. No vamos a ir con una forma y una estructura. Va a ser su forma, como Él quiera, donde Él quiera. No es que yo lo voy a conocer intelectualmente. Jesús sabía la Biblia. Es que tiene que haber una experiencia diaria. Quiero sorprenderlo, por si no sabía. Usted sabe que Dios se quiere encontrar con usted todo el tiempo. Todo el tiempo.
¿Usted sabe que Dios le quiere hablar todo el tiempo? De hecho, Dios le habla todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Todo lo queremos místico. Si no siento algo, si no se me paran los pelos, si no lloro, si no me retuerzo. No, hay algo más profundo que eso. Él oró porque él quería profundizar en comunión con Dios. Algo más ocurrió cuando él estaba orando. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice la última línea: este mandamiento recibí de mi Padre. Yo pensaba, honestamente, que esto hablaba de lo que había pasado en la eternidad. Cuando un día el Cordero, Jesucristo, le dijo al Padre: Padre, yo voy a entregar mi vida por la humanidad. Y ya. No, ahí fue que Jesús recibió el mandamiento del Padre de dar su vida por nosotros. El punto es que Jesús nada más no murió en el Monte Calvario. Jesús murió todos los días. Cada día había una muerte de Jesús. Cada día le entregaba su vida al Padre y a la gente. Cada día, escúcheme, en el que Jesús pudo aceptar que lo hicieran rey. ¿Qué pensaría usted si le ofrecen? Eliminamos las elecciones de mayo, usted va a ser el próximo presidente. Uf. De una. 5 años de licencia con sueldo. Digo, perdón, sin sueldo, por si acaso, porque ahí hay otro sueldo mejor. Uf. Esto no era eso. No era ser presidente, era mejor que eso. Era ser rey. Él no lo aceptó. Cada día en el cual él tenía que decir algo y que la gente que estaba a su alrededor, los que él más amaba, no lo entendían. Decía algo de la levadura de los fariseos, los discípulos decían: no compramos pan. Decía algo de que una persona estaba durmiendo, entonces se va a recuperar. No lo entendían. Todo el tiempo entregaba su vida. ¿Sabe dónde él aprendió eso? Estando con el Padre. El domingo nos predicaron sobre cómo crece la compasión. ¿Sabe dónde Jesús recibió esa compasión? Jesús recibió esa compasión estando con el Padre. Porque ese Padre, dice la Biblia, que Dios es amor. Y ahí fue que él adquirió el carácter para amar a una humanidad que lo único que hacía era darle problemas. Mayor aún, recibió tanto de ese amor que aun cuando tenía el derecho de pedir justicia en la cruz, decidió perdonarnos a todos ahí, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Usted no va a crecer en amor si no pasa tiempo con Dios. Por eso es muy normal que haya mucha gente que está en una iglesia, que está aprendiendo, pero que no es compasiva. Escúcheme, ni siquiera con su hermano que cae. Ni siquiera con su hermano que cae.
que es capaz. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no pasamos tiempo suficiente con Dios. Me tengo que pasar todo el día, dejo de trabajar para estar con Dios. Yo le pregunto algo, ¿Jesús dejó de hacer milagros durante el día? No. ¿Sabe cuál es la cosa? Jesús sembraba su tiempo libre para estar con Dios. Ese es nuestro nuevo ídolo. Nuestro tiempo libre. Porque tenemos que aprovecharlo. Y aprovecharlo es hacer un montón de actividades y no pasar tiempo con Dios. Paso tiempo de comunión en intimidad, a solas. Y allí es donde yo voy a ver que aunque no sea en reloj mucho, Él no se va a dejar hacer esperar. Él no va a hacerle a usted y dejarlo plantado. Cuando lo buscamos, Él se va a encontrar con nosotros. La fe de Jesús creció estando en comunión con el Padre, sabiendo que ese no era un Dios extraño, sino que era su Padre. Número 2, oír al Padre. Mateo 4:4. En comunión con Dios. 2, oír al Padre. Él respondió y dijo, antes de leer el verso vamos a entrar en contexto. ¿Qué está sucediendo? Jesús está en el desierto. Está en un tiempo de ayuno y de búsqueda del Señor. En el desierto. El Espíritu Santo lo llevó allí. En ese lugar viene Satanás para tentarlo y le da un ofrecimiento. Convierte las piedras en pan. Entonces, él responde eso. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy maravilloso ver que Jesús sabía lo que estaba escrito. Él era la palabra hecha vida. Pero ¿sabe algo? Jesús no se apoyó en eso. ¿Sabe en qué Jesús se apoyó? En algo que está contenido en el verso que Jesús citó y que él en ese momento estaba haciendo. Escúcheme, Satanás llega y le habla a Jesús y le dice, convierte las piedras en pan. Pero Jesús responde con algo que sí estaba escrito y él se lo sabía, pero era algo que él había oído del Padre. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice una frase, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está diciendo a Satanás, antes de que tú vinieras a hablarme, ya yo tenía una palabra que había escuchado de Dios. Voy a decirlo otra vez. Antes de que tú vinieras a hablarme, ya yo tenía una palabra que sale de la boca de Dios. Interesantemente, el verso no está citado en pasado. ¿Por qué no dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios? ¿Por qué no dice salió, si ya estaba escrito? ¿Qué es
lo que le da vida a la palabra. Como el Señor tenía comunión con el Padre, Él podía saber que el Padre no se ha callado. Él no ha dejado de hablar. Él tiene una palabra para mí cada día. Y no es el versículo del día en la aplicación. Él tiene una palabra para mí cada día, que va a ser el pan que yo tengo que comer para no comerme el pan que Satanás me quiere ofrecer. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Usted sabe algo, para dirigirlo en su vida, para dirigir lo que usted tiene que hacer, eso necesariamente no va a estar textualmente escrito en la Biblia. En la Biblia no va a estar escrito con quién usted se va a casar, o con quién se va a casar alguno de sus hijos, o qué es lo que no, eso no está escrito. Pero ¿qué sucede? Nos gusta la historia, así que nos quedamos con lo histórico. La palabra está escrita. La palabra está ahí. No. Jesús, ¿qué hizo? Alineó la palabra que recibió del Padre con la palabra que ya estaba escrita. No se inventó nada. Lo que estaba escrito para él cobró vida porque él lo escuchó de Dios. ¿Cómo lo escuchó? Compre el libro de papá oyendo la voz de Dios. Gloria a Dios. Juan 12, 28 al 29. La boca de Dios no se ha cerrado. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Sigue saliendo palabra de Dios. Sigue saliendo revelación de Dios para nosotros. Juan 12, 28 al 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Atención, Jesús está a punto de ser arrestado. Ya vienen los días previos a su arresto. Pronto lo van a arrestar. Ya todo estaba planeado, ya todo estaba listo para arrestarlo. Entonces Él está haciendo una oración, porque esa frase, Padre, glorifica tu nombre, es una oración. Comunión con el Padre. No estaba en privado, estaba en público, pero era un hombre que ya había tenido comunión con Dios primero. Por eso podía tener comunión con Dios en todo lugar. No se desconecte de Dios. No se desconecte de Dios, porque usted puede estar conectado con Dios. ¿Sabe algo? Esa puerta se cierra, pero Dios no se queda encerrado aquí. Acuérdese de eso. Él vive aquí, ¿ve? En su corazón. Póngase la mano en su corazón, por favor, y diga conmigo: Jesús, tú, por tu muerte en la cruz, has permitido que ahora el Padre viva en mi corazón. Él vive en mí. Amén. Dice el versículo 29: y la multitud que estaba allí y había oído la voz. Subraye eso. Habían oído la voz. Decía que había sido un trueno. La multitud oyó un trueno. Jesús oyó otra cosa. El versículo 30 dice: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús ora, el Padre habla, pero Jesús escucha un mensaje y la multitud escucha un trueno. ¿Qué va a ser la diferencia? Nuestra comunión con Dios nos va a permitir conocerlo. ¿Y sabe qué? Reconocer su voz. Nadie en la iglesia va a tener que supervisar qué mensaje usted escucha en su YouTube. Porque cuando usted pasa tiempo con Dios,
usted va a saber qué voz viene de parte de Dios y qué voz no viene de parte de Dios. Y cuando usted escucha a Dios, usted no va a oír un trueno, va a recibir palabra viva. Va a recibir palabra viva, no un trueno. Nuestro conocimiento de Dios no viene porque tengamos un estudio o una forma o una manera. Viene porque como lo conocemos, porque pasamos tiempo con Él, podemos reconocer su voz. Por eso Jesús dijo algo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. O sea que ellas también me conocen a mí. O sea que ellas también saben quién soy yo. ¿Por qué? Porque están adecuadas a mi voz. Cuando usted conoce a alguien, no le hace falta que usted vea el número o el nombre de la persona como lo tiene guardado en el celular. Si le marca de otro número y esa persona le habla, usted va a saber que es su esposa la que le está hablando. Usted va a saber que es su esposo el que le está hablando. De la misma forma, los hijos de Dios, usted que es hijo de Dios, va a saber que Dios le está hablando. No va a escuchar un trueno. La multitud oyó un trueno. Jesús oyó palabra de Dios. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué poderosa promesa. Pero todavía Jesús dice algo especial. Esto no vino por mí. Esto vino para ustedes. Pero los ustedes a los cuales se refería no escucharon voz, escucharon trueno. ¿Sabe algo? Cada vez que Dios nos habla, Él quiere que lo oigamos. Lo voy a liberar por si acaso. Nunca me he ido de un culto con mi padre espiritual entendiendo todo el mensaje. Nunca. Nunca lo entiendo todo. A veces del mensaje nada más entiendo el 1.8%. No lo entiendo todo. No crea que entenderlo todo es que usted diga amén. ¿Sabe qué creo? Que mi espíritu lo está recibiendo. Y que en algún momento, yo no sé si va a ser cuando me esté comiendo un chicharrón, yo no sé si va a ser cuando esté tomando agua, yo no sé si va a ser cuando esté bañándome, yo no sé si va a ser cuando esté durmiéndome, me va a caer la revelación de lo que escuché. Yo no sé. Pero ¿qué yo voy a hacer? Voy a pasar tiempo con Dios para conocerlo y para oír su voz, para reconocer su voz y para que en algún momento lo que estoy escuchando se me revele, porque no lo entiendo. No lo va a entender de una vez. No se frustre por eso. No se frustre por eso. Porque no todo se entiende. Pero ¿sabe algo? Usted no va a escuchar trueno. Usted va a escuchar la palabra. Y el mismo Espíritu Santo que inspiró a este hombre de Dios para traernos la palabra es el mismo Espíritu que va a despertar en usted la revelación de esa palabra. Dígame. Jesús no solo reconocía la voz del Padre, sino que también sabía reconocer su contenido. Usted va a saber que alguien es alguien, porque sí, usted reconoce su tono de voz, pero también sabe lo que esa persona normalmente habla cuando lo conoce. ¿Sabe por qué Jesús? Mire, tomo toda responsabilidad. Esto es mi imaginación bíblica. No me juzgue, ni juzga a mi padre espiritual. Por eso, por favor, los amigos, no lo juzguen a él. Soy responsable yo, ¿ok? Yo no creo que Satanás fuera con cuernos a donde Jesús a decirle convierte las piedras en pan. No creo.
Él se vistió con su mejor traje de ángel de luz. Así que Jesús no reconoció esa voz como la voz del diablo solamente porque sonara feo. Hola, soy Satanás y vengo a decirte que conviertas las piedras en pan. No, él no hizo eso. No creo que haya hecho eso. Él pudo comprender que esa no era la voz de Dios por lo que contenía. Porque él sabía que la voluntad del Padre no era esa. ¿Por qué sabía eso? ¿Porque estudió la Biblia? No, porque lo conocía. Porque lo conocía. Sabía qué era lo que él tenía que hacer. Ese contenido, eso que Satanás le dijo, él lo pudo discernir. Él pudo entender que era el diablo por lo que le estaba diciendo. Esto, iglesia del Señor, no es una cosa especial para una élite de personas. Eso es para todo creyente. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios, usted es guiado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo le va a ayudar a usted a no solo reconocer el tono de voz de Dios, sino a saber que algo viene de Dios por lo que le está diciendo. Hay más. Juan 12:49. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Para nosotros es muy fácil decir un mensaje. Y le voy a decir por qué. Porque no sabemos mucho. Como sabemos poco, vamos a compartir de lo poco que sabemos. Ahora imagínese a alguien que es la palabra hecho carne, que estudió la palabra, que tiene tiempo con Dios, que tiene toda la palabra para decir todo lo que quiera, pero que voluntariamente le dijo al Padre: yo no voy a hablar nada que tú no quieras que hable. Eso es poderoso. Jesús podía haber hablado lo que quisiera en cualquier momento. Pero ¿sabe algo? Cuando Él habló de la parábola del sembrador, eso era lo que el Padre le dijo que compartiera. Cuando Él le dijo a los discípulos: yo soy la luz del mundo, eso era lo que el Padre le dijo que compartiera. Cuando Él dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen, y por eso me quieren perseguir y me quieren matar, eso fue lo que el Padre le dijo que dijera. En otras palabras, Él no hablaba por lo que a Él le parecía o por lo que Él sabía. Él hablaba lo que el Padre quería que hablara. O sea, que Él escuchaba a Dios para decir exactamente lo que Él tenía que decir. ¿Sabe algo? Ahí está nuestro poder. Nuestro poder está en que oigamos a Dios para lo que tenemos que hacer. Porque el hecho de que tengamos los recursos para hacer algo no significa que lo tenemos que hacer. Él esperaba la palabra directa de Dios y hacía lo que el Padre le decía que dijera. Simplemente eso. Por eso siempre fue efectivo. Le pregunto, ¿se frustró Jesús? ¿Era la palabra incorrecta la que Jesús le dijo al joven rico cuando le dijo que dejara todo y lo siguiera? No, esa era la palabra de Dios para él. Eso fue lo que él oyó del Padre. Con eso le doy una esperanza. Nosotros
no somos responsables de los resultados. Somos responsables de ir y decir lo que el Padre nos dijo. Como es su palabra, el responsable de respaldarla es Él. Pero no es que el Padre simplemente le dio un paquete. Yo pensaba eso. Le dio un paquete de mandamientos y Jesús se quedó con ese paquete de mandamientos hasta que lo cumplió todo. Cada día había comunión con Dios para escuchar al Padre y para saber qué era lo que tenía que decir. Y viene Lucas 4:16 al 18. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a parar ahí. Esta era, acompáñenme a ese momento. Esta era la sinagoga de Nazaret, el lugar donde Jesús creció. ¿Era la primera vez que visitaba esa sinagoga? Era su costumbre ir para allá. Tanto así que ese día en especial le dijeron: a usted le toca el mensaje hoy, a usted le toca la lectura hoy. Era su costumbre. ¿Era la primera vez que le tocaba leer algo? Tampoco. Ya lo había hecho antes. Todo eso ya antes había pasado. Pero ese día había algo especial. Él venía de haber estado bautizado, de haber vencido a Satanás en el desierto, y ahora entró a Nazaret, se sienta en esta sinagoga. Él sabía que ese día le iban a decir que leyera. Y cuando dice que se le abrió el libro, no fue que él tiró el rollo y dijo y que pa, aquí cayó el dedo. No, él buscó ese versículo, él buscó ese texto, porque él sabía lo que él había oído del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, Jesús proclamó delante de todo el mundo cuál era su propósito. Porque ya con el Padre él sabía cuál era su identidad. Bueno, voy ahí. El problema es el siguiente. Nosotros creemos que proclamar lo que Dios ha dicho de nosotros es soberbia y altivez. Pero Dios no le dijo nada a Jesús. Jesús tuvo que proclamar lo que Él tenía que hacer y lo que el Padre había definido que Él hiciera. Jesús tuvo que proclamar lo que Él tenía que hacer y lo que el Padre había definido que Él hiciera. Jesús proclamó lo que Él era y el propósito que tenía. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él declara, Él proclama a voz en cuello. Yo no le estoy diciendo a usted que usted vaya en el bus hablando solo, diciendo la palabra que Dios le dio. Yo no le estoy diciendo a usted que usted vaya por ahí hablando solo. Si usted se atreve, gloria a Dios. Yo me atrevo, yo siempre hablo solo, así que gloria al Señor. Yo me ando hablando solo. A mí me gusta escuchar a los expertos, por eso me hablo solo. Entonces, pero ¿qué sucede? El tema está que para que se cumpliera lo que Jesús había recibido de Dios, tenía que proclamar lo que la palabra de Dios específica para su vida había dicho. ¿Sabe algo? Hay una palabra de Dios específica para usted.
No tiene que ser nada en el ministerio para eso. Hay una palabra de Dios específica para usted. Yo tengo una palabra de Dios específica. Y aunque las circunstancias me digan otra cosa, yo tengo una palabra de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Uy, el diablo a mí me habla cada rato de lo contrario. Créamelo, más veces he escuchado al diablo audiblemente que a Dios, diciéndome: estás perdiendo tu tiempo, papito. Deje de orar por eso, deje de creer por eso. Pero yo tengo una palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, ¿qué hago? Digo la palabra que el Padre me dio. ¿Por qué? Porque Él me la dio. No es quedarme en silencio nada más. No es esperar. Yo tenía otra costumbre, yo le digo, confieso mi pecado delante de usted. Mi costumbre era, ¿cuándo la proclamo? En oración nada más. No, Jesús no estaba orando cuando proclamó la palabra. Estaba delante de otros. Por eso, de este hombre de Dios aprendí que cuando la cosa acababa de comenzar, él decía: los ocupantes tendrán que salir, porque la orden la dio el Señor. Lo confesaba, porque esa era la palabra que él había recibido. Él decía: hay una palabra de Dios específica para usted. Hay escasez, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay escasez, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay enfermedad, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se me está resistiendo. Hay una situación de temor que tengo que pasar. No, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Ahí está, hay una palabra. Están fraguando algo contra usted. Aunque pase por el fuego, no me quemará. Y si paso por las aguas, no me ahogaré. Ahí está la palabra. Hay una palabra de Dios, proclame la palabra de Dios. Pero para eso hay que saber que como somos hijos y tenemos comunión con el Padre, conocemos su voz y sabemos qué es lo que Él nos dice. Y termino con el tercer punto: obedecer al Padre. Lucas 2:49. Lucas 2:49. Jesús era un niño en ese momento. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque me parece más sencilla. Usted puede verlo por mientras. Ahí. Él respondió, está hablando de Jesús, lo que Jesús respondió: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Este Jesús, desde siempre, sabía cuáles eran los asuntos de su Padre. Y había tomado la determinación de dedicar su vida a desarrollar, a ejecutar esos asuntos. Él estaba enfocado en cumplir la voluntad del Padre y en obedecerlo. Por eso lo pudo cumplir. Pero yo quiero que usted reciba esto de todo corazón. No piense que esto va a ser por su fuerza de voluntad. No piense que va a venir un día un superpoder para que usted obedezca lo que el Padre quiere que haga, porque eso no va a pasar. Nosotros vamos a poder obedecer a Dios siguiendo la misma línea que Él siguió, pasando tiempo con Dios, conociéndolo en intimidad, oyendo su voz y entonces recibiendo la gracia
para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así crece la fe. La fe se traduce en obediencia. En otras palabras, ahí es donde se demuestra que le creímos a Dios en lo que Él ha dicho y por quien Él es. Usted no le va a creer a alguien que usted no conoce. Porque usted lo conoce, usted confía en esa persona y hace lo que esa persona le dice. Siendo honesto, siendo sincero, ante una situación cualquiera, digamos, muestre la cosa que sea. ¿Usted cree que es fácil para nosotros entender que tenemos que orar por algo? Uno lo que quiere es resolver las cosas y listo. ¿Qué va a estar uno diciendo y que no voy a ponerme a orar? No es lógico. Pero hay cosas que nos enseñan. Si hubo algo, una de las cosas que puedo decir que me enseñó la pandemia fue eso. Hay cosas que yo no puedo controlar. Y que de verdad, mi único recurso, no el último, mi único recurso es orar. Y en la oración, yo le estoy demostrando a Dios, Padre, yo no puedo, pero tú sí. Por eso acudo a ti para que tú lo hagas. En cosas tan sencillas como esa. Pero ¿qué sucede? Él sabía y había determinado obedecer al Padre como una prioridad, como la prioridad más importante de su vida. Juan 8, 28 al 29 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y póngale mucha atención a lo que viene. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa palabra me pone a temblar. Porque Jesús está diciendo que siempre Él hacía lo que le agradaba al Padre. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Por qué podía siempre hacer lo que el Padre le agradaba? Hay una razón sencilla. Jesús no dependía en la Biblia que sabía. Jesús no dependía de que Él no había cometido pecado. Jesús no dependía del conocimiento que tenía. Jesús dependía de su Padre. Él iba donde Él le decía: yo no hago nada por mí mismo. Yo no puedo producir nada. Pero yo vengo a ti a que tú me enseñes qué hacer y yo lo voy a hacer. Así es como nosotros podemos ser santos. No es por nuestra fuerza de voluntad, por las cosas que dejamos, por la lista de restricciones que tenemos. No, es dependiendo del Padre. Diciéndole a Él: Padre, enséñame a ser santo. Jesús, tú eres quien me santifica. Ayúdame a caminar en santidad. Y así es que vamos a vivir en santidad. Así es que vamos a agradar al Padre. Jesús cumplió la meta que todos nosotros tenemos que cumplir. En resumen, el hecho de que usted venga a la iglesia, adore, haga algo para Dios, tiene un solo propósito: agradar al corazón de Dios. No hay ninguna otra razón.
por eso cambia la perspectiva de todo lo que usted haga. Eso cambia la perspectiva de todo lo que usted haga. Eso cambia la forma como usted va a ver lo que usted hace para Dios y lo que usted hace en general. Usted y yo vivimos para agradar a Dios. Y yo creo que nosotros minimizamos mucho eso, lo ponemos así todo complicado, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué tenemos que provocar en Dios con todo lo que, con la forma como vivimos? Una sonrisa. Que Él diga, así fue que yo lo hice. Ese fue mi propósito. Para eso yo lo quería. Vamos a volver a leer Lucas 4:16, esta vez hasta versículo 19. Porque ahí hay algo que se nos ha pasado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el punto anterior vimos que Jesús estaba declarando cuál era su propósito. Ahora, todo eso era el resumen de lo que Jesús tenía que hacer. Él tenía que obedecer a eso. Él recibió una unción del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo para hacer todo eso. Yo quiero que usted me diga, de la lista que está en esos versos, un solo versículo que se tratara sobre un beneficio que iba a tener Jesús. ¿Dónde ahí el Padre dice que Jesús iba a ser rico? ¿Dónde ahí el Padre dice que Jesús iba a ser exitoso? ¿Dónde ahí el Padre dice que Jesús iba a tener el corcel último modelo de Jerusalén? O el mejor castillo en Jerusalén Gardens. ¿Dónde ahí dice que Jesús iba a tener una hacienda con un hato de ovejas que iba a exportar a otro país? Ninguna de las cosas, como nuestro Padre es amor, ninguna de las cosas que realmente tienen valor eterno, que nosotros vamos a hacer en la voluntad de Dios para nuestra vida, cualquiera que sea esa, se va a tratar de un beneficio personal nuestro. No se trata de eso. Yo no estoy diciendo con esto que no va a haber una bendición, porque va a haber una bendición. Pero lo de mayor valor eterno va a ser para bendecir a otro que no puede recibir esa bendición. Va a ser para bendecir a otro que necesita que Dios se le revele a través nuestro. Israel no conocía ese Dios. Los que hablaban de Dios en Israel eran malos. Eran gente terrible que le ponía a los demás reglas que ellos no cumplían. Era gente con malas intenciones, gente que se aprovechaba del pueblo, que tenía beneficios del gobierno, que no le importaba con la gente. Por eso iba la mujer encorvada a la sinagoga y la dejaban ahí. Por eso iba el endemoniado, les interrumpía el culto en la sinagoga y seguían el culto. Por eso iba el hombre con la mano seca y lo dejaban terminar, porque había que cumplir el ritual. No había compasión, por eso no había poder. Pero ¿para qué vino Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. No se trata nada de eso, de una gloria personal.
lastimosamente, eso es lo que se mercadea en estos tiempos. Todo tiene que ver con despertar nuestro egoísmo, con despertar nuestros deseos, con despertar lo que a nosotros nos hace sentir bien. Tanto así que con ese evangelio como se predica ahora, Juan el Bautista fue un fracasado por la forma como terminó. Perdón, eso no fue así. Juan cumplió su propósito. Fue prepararle el camino del Señor y Él lo preparó. Él cumplió su propósito. Él es un exitoso. Pero ¿qué sucede? La voluntad del Padre, agradar y obedecer al Padre, pasa porque yo bendiga a otros, sea un canal de bendición para otros. Y para eso no necesito ningún título especial. Tampoco me tienen que tumbar, ni me tienen que poner el manto de nada. ¿Sabe qué tenemos que hacer nada más? Conocer al Padre, oír al Padre y obedecerle. Porque esas mismas palabras, primera de Juan 3:8, enfoquémonos en la última línea. No voy a leer desde el principio, solo la última línea. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese mismo Hijo ahora está viviendo dentro de nosotros. Ese mismo Hijo es nuestro modelo a seguir. Es a quien tenemos que mirar. Mirar lo que Él hizo para hacer lo que Él hizo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Escuchando de Jesús todos los días. No solamente eso. Teniendo fe en algo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, tal y como Él es hijo de Dios. Jesús sigue teniendo fe en una promesa que a mí en lo personal me parece maravillosa y explosiva. Y está en Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa promesa se la hizo el Padre a Jesús. ¿Usted sabe cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Usted. Nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de Jesús. ¿Sabe lo que Dios le prometió a Jesús? Cuando tú lo veas, tú vas a ver el fruto de la aflicción de tu alma, Jesús. Y tú vas a quedar satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque vamos a vivir en el nombre de Jesús como Él vivió. Y hacer las mismas obras que Él hizo. Deshacer las obras del diablo y establecer las obras de Dios. Eso es a lo que estamos llamados. Por eso, ese era el gozo. Y regreso de donde comencé. Hebreos 12:2. Recuerde que leo en la Nueva Biblia Viva. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, el gozo es el fruto de la aflicción de su alma, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Y sabe qué está haciendo ahí? Orando por lo que el Padre le prometió. Padre, que ellos cumplan su propósito. Padre,
que ellos me conozcan a mí, para que me den a conocer tal y como soy. Padre, que ellos tengan la misma unción del Espíritu Santo que yo tenía para hacer las obras que yo hice. Padre, yo dije cuando estaba en la tierra que la iglesia iba a hacer obras mayores que las que yo hice. Así que yo te pido que ellos manifiesten esas obras, Padre. Y ahí está orando, está orando, está orando. ¿Por qué? Porque Él recibió y sigue recibiendo la fe del Padre. ¿Cómo la vamos a recibir nosotros? Mi fe viene de Jesús, conociendo al Padre, oyendo al Padre y obedeciendo a lo que el Padre me ha dicho. Levante la mano conmigo al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra, recibimos lo que tú nos has dicho. Señor, te pedimos que tú nos reveles. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Pedimos, Señor, que Jesús nos sea revelado. Queremos mantener nuestra mirada fija en Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe. De Él viene nuestra fe. Señor, danos en el nombre de Jesús un hambre y un deseo por conocer al Padre en intimidad. Señor, despierta nuestro corazón, enamóranos de ti, oh Dios. Despierta un amor, Señor, por ti, para darte a conocer, para que ahí recibamos la fe, Señor, en tu carácter, en quien tú eres. Padre, oramos que tú, Dios Todopoderoso, nos agudices el oído. Queremos escucharte, queremos saber, Señor, que tú nos estás hablando, reconocer tus palabras y reconocer tu voz. Oramos, Señor, que tú afines nuestro oído. Padre, queremos tener oídos para oír y recibir la palabra con fe. Padre, oramos que la gracia de Dios, el Cristo que vive en nosotros, el cual es nuestro Rey, nos dé gracia para obedecer al Padre y cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a cumplir. Declaramos, Señor, que vamos a someternos a ti para cumplir tu voluntad, y que así seremos cartas abiertas para este mundo de lo poderoso y glorioso que es Jesús, que no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó y sigue teniendo poder hoy. En el nombre de Jesús, amén. Alabe a Dios con gozo y con alegría. Que el Señor le bendiga grandemente. Fue un privilegio, aunque hubieron otras elecciones, hubiera preferido estar escuchando.